El marinero de Ámsterdam. Escrito por Guillaume Apollinaire. Voz de Javier Matesanz. El bergantín holandés Almark regresaba de Java cargado de especias y de otras mercancías peligrosas. Hizo escala en Southampton y a los marineros se les dio permiso para bajar a tierra. Uno de ellos, Henry Wester, llevaba un mono sobre el hombro derecho, un loro sobre el izquierdo y en bandolera un fardo de telas indias que tenía intención de vender en la ciudad junto a los animales. Era a principios de primavera y la noche caía todavía temprano. Henry Wester caminaba a paso ligero por las calles algo brumosas que la luz de gas apenas iluminaba. El marinero pensaba en su próximo regreso a Ámsterdam, en su madre, a la que no había visto en 3 años, y en su prometida, que le esperaba en Monnickendam. Sopesaba el dinero que conseguiría de los animales y de las telas y buscaba una tienda en donde vender tales mercancías exóticas. En Above Bar Street, un caballero vestido muy pulcramente le abordó, preguntándole si buscaba comprador para su loro. «Este pájaro», dijo, «me vendría muy bien. Necesito a alguien que me hable sin que yo tenga que contestarle, pues vivo completamente solo». Como la mayoría de los marineros holandeses, Henry Wester hablaba inglés. Puso un precio que el desconocido aceptó. «Sígame», dijo este. «Vivo bastante lejos. Usted mismo colocará al loro en una jaula que hay en mi casa. Me mostrará también sus telas y puede que haya entre ellas algunas que me gusten». Muy contento por el trato hecho, Henry Wester se fue con el caballero, ante el cual, en la esperanza de poder vendérselo también, eligió al mono que era, decía, de una raza bien rara, una de esas cuyos individuos mejor resisten el clima de Inglaterra y que más se encariñan con el dueño. Pero pronto Henry Wester dejó de hablar. Malgastaba en vano sus palabras, puesto que el desconocido no le respondía y siquiera parecía escucharle. Continuaron el camino en silencio, el uno al lado del otro. Solos, añorando los bosques natales en los trópicos, el mono, asustado por la bruma, soltaba de vez en cuando un gritito parecido al vagido de un recién nacido, y el loro batía las alas. Al cabo de 1 hora de marcha, el desconocido dijo bruscamente: «Nos acercamos a mi casa». Habían salido de la ciudad. El camino estaba bordeado de grandes parques cercados con verjas. De vez en cuando brillaban a través de los árboles las ventanas iluminadas de una casita de campo, y se oía a intervalos en la lejanía el grito siniestro de una sirena en el mar. El desconocido se paró ante una verja, sacó de su bolsillo un manojo de llaves y abrió la cancilla, que volvió a cerrar una vez Hendrik la hubo franqueado. El marinero estaba impresionado. Apenas distinguía al fondo un jardín, una casa de bastante buena apariencia, pero cuyas persianas cerradas no dejaban pasar luz alguna. El desconocido silencioso, la casa sin vida, todo le resultaba bastante lúgubre. Pero Hendrik se acordó de que el desconocido vivía solo. «Es un excéntrico», pensó, y como un marinero holandés no es lo suficientemente rico como para que se le engañe con el fin de desvalijarlo, se avergonzó de su instante de ansiedad. «Si tiene cerillas, ilumíneme», dijo el desconocido, metiendo la llave en la cerradura de la puerta de la casa. El marinero obedeció, y una vez dentro de la casa, el desconocido trajo una lámpara que pronto iluminó un salón amueblado con buen gusto. Henry Wester estaba totalmente tranquilo. Alimentaba la esperanza de que su extraño compañero le comprara una buena parte de sus telas. El desconocido, que acababa de salir del salón, volvió con una jaula. «Meta aquí al loro», dijo. «No le pondré en una percha hasta que se haya domesticado y sepa decir lo que quiero que diga». Después,
Tras haber cerrado la jaula en la que espantado quedó el pájaro, le pidió al marinero que cogiera la lámpara y fuese a la habitación contigua, en donde se encontraba, según decía, una mesa cómoda para extender las telas. Henry Wester obedeció y fue a la alcoba que se le había indicado. De pronto oyó que la puerta se cerraba tras él y que la llave giraba. Estaba prisionero. Trastornado, dejó la lámpara sobre la mesa y quiso arrojarse contra la puerta para tirarla abajo, pero una voz le detuvo. «Un paso más y es hombre muerto, marinero». Levantando la cabeza, Henry vio por un tragaluz en el que antes no había reparado que el cañón de un revólver le apuntaba. Aterrorizado, se detuvo. No le era posible luchar. Su navaja no iba a servirle en estas circunstancias. Incluso un revólver le hubiera resultado inútil. El desconocido, que lo tenía a su merced, se escondía detrás de un muro, al lado del tragaluz desde el cual vigilaba al marinero, y por donde solo pasaba la mano que esgrimía el revólver. «Escúcheme», le dijo el desconocido, «y obedezca. El servicio obligado que usted me va a prestar será recompensado. Pero no tiene elección. Es necesario que me obedezca sin dudar, o le mataré como a un perro. Abra el cajón de la mesa. Hay dentro un revólver de 6 tiros cargado con 5 balas. Cójalo». El marinero holandés obedecía casi inconscientemente. El mono, subido en su hombro, gritaba de terror y temblaba. El desconocido continuó. «Hay una cortina al fondo de la habitación. Descórrala». Descorrida la cortina, Henry vio un cuarto en el que, sobre una cama atada de pies y manos y amordazada, una mujer le miraba con los ojos llenos de desesperación. «Desate las ataduras de esta mujer», dijo el desconocido, «y quítele la mordaza». Ejecutada la orden, la mujer, muy joven y de una belleza admirable, se arrojó de rodillas ante el tragaluz, gritando. «Harry, es una estratagema infame. Me has atraído a esta casa para asesinarme. Has pretendido haberla alquilado para que pasáramos en ella los primeros días de nuestra reconciliación. Creía haberte convencido. Pensaba que por fin estarías seguro de que yo no tuve nunca la culpa de nada. Harry, soy inocente». «No te creo», dijo secamente el desconocido. «Harry, soy inocente», repitió la joven con voz estrangulada. «Esas son tus últimas palabras. Las grabaré cuidadosamente. Se me repetirán toda mi vida». Y la voz del desconocido tembló un poco, volviéndose rápidamente firme. «¿Cómo todavía te amo?», añadió. «Te mataría yo mismo si te quisiera menos. Pero me sería imposible porque te amo. Ahora, marinero, si antes de que haya contado hasta 10 no ha metido una bala en la cabeza de esta mujer, caerá muerto a sus pies. 1, 2, 3... Y antes de que el desconocido hubiera contado 4, Hendrik, enloquecido, disparó sobre la mujer, quien, todavía de rodillas, le miraba fijamente. Cayó de bruces contra el suelo. La bala le había entrado en la frente. De inmediato, un disparo surgido del tragaluz le vino a dar al marinero en la sien derecha. Se desplomó sobre la mesa, mientras que el mono, lanzando agudos gritidos de horror, se refugiaba en su blusón. Al día siguiente, algunos transeúntes que habían oído gritos extraños procedentes de una casa de las afueras de Southampton advirtieron a la policía, que llegó rápidamente para forzar las puertas. Encontraron los cadáveres de la joven dama y del marinero. El mono, saliendo violentamente del blusón de su dueño, le saltó a la nariz a uno de los policías. Asustó tanto a todos que retrocedieron algunos pasos, por abatir los tiros antes de atreverse a acercarse de nuevo a él. La justicia informó. Parecía claro que el marinero había matado a la dama y que se había suicidado acto seguido. Sin embargo, las circunstancias del drama eran misteriosas. Los 2 cadáveres
fueron identificados sin problemas y todos se preguntaban cómo Lady Fingal, esposa de un par de Inglaterra, había sido encontrada sola en una casa de campo solitaria con un marinero llegado la víspera a Southampton. El propietario de la casa no pudo dar dato alguno que ayudara a la justicia a esclarecer los hechos. La casita había sido alquilada 8 días antes del drama a un tal Collins, de Manchester, que además continuaba en paradero desconocido. Este Collins usaba anteojos y tenía una larga barba roja que bien podía ser falsa. El Lord llegó a Londres a toda prisa. Adoraba a su mujer y su dolor daba lástima a quien le veía. Como todo el mundo, no entendía nada de este asunto. Después de estos acontecimientos se retiró del mundo. Vive en una casa de Kensington, sin otra compañía que la de un criado mudo y un loro que le repite sin cesar: «Harry, soy inocente. Harry, Harry, soy inocente».